esta ya es nuestra última unidad, es la unidad de accionamientos eléctricos. Recordemos que esta electiva se llama accionamientos eléctricos, pero pues yo quise desglosarla en 3 unidades para pues ver más contenido, ¿sí? Vimos en un principio, en la primera instancia, vimos lo que fueron los accionamientos neumáticos. Luego vimos como segunda unidad los accionamientos hidráulicos y vamos a terminar pues ya el contenido con accionamientos eléctricos. ¿Sí? Ahora, para empezar, antes de entrar a hablar sobre qué consisten los accionamientos eléctricos, hay que plantearnos una pregunta y es ¿por qué es necesario convertir la energía eléctrica? Como ustedes saben, la energía eléctrica nosotros la podemos encontrar en diferentes niveles y en diferentes tipos de energía, ¿verdad? O formas, ¿sí? Cuando hablamos de diferentes niveles, pues estamos hablando de los niveles de tensión. Tenemos niveles de 110, 220, 440, que son los más conocidos a nivel residencial e industrial. Y tenemos también diferentes formas de energía eléctrica, que es la corriente continua y la corriente alterna, ¿sí? Bueno, la energía es necesaria adaptarla, ¿sí? Entre las etapas de generación, transmisión y distribución. En estas 3 etapas, la energía pasa por una serie de procesos o cambios para poder su comercialización. Los equipos eléctricos tienen distintas características, ¿verdad? Características con respecto a la energía. Es decir, eso nosotros lo vemos cuando analizamos valores técnicos de los equipos eléctricos. Nos damos cuenta que encontramos valores como voltaje, corriente, potencia, en el caso de los motores, factor de potencia, ¿verdad? Eficiencia. ¿Qué más podemos encontrar? Número de revoluciones, en el caso de las máquinas rotativas. Todos esos valores técnicos o nominales, esas características de estos equipos, están relacionadas con respecto a la energía, ¿sí? Que es necesario que la energía que se le suministra cumpla con estas características, o si no el equipo no trabajaría de manera eficiente, ¿sí? Si tenemos un equipo un motor, por ejemplo, de 110 y nos alimentamos con un nivel de tensión inferior a 110, él puede llegar a funcionar, ¿sí? A cierto nivel de voltaje, puede ser a unos 90 voltios, pero ¿qué pasa? No lo va a hacer de manera eficiente, ¿sí? Porque no está trabajando con el voltaje nominal con el que él trabaja normalmente. Lo mismo con la corriente. Si baja la intensidad de la corriente, si él tolera una intensidad de corriente de 3.5 amperios y se le suministra una corriente inferior a esa, o la carga con la que está trabajando no está trabajando a carga nominal, pues la demanda de corriente que él va a tener es inferior. Entonces el equipo no está trabajando eficientemente. Eso lo vemos también reflejado en la potencia. Ahora, los procesos industriales emplean la energía de diferentes maneras, ¿verdad? Incluso cuando estamos hablando de energía, cuando estamos hablando de energía eléctrica, hay algunos procesos industriales que buscan la manera de volverse autosuficientes, ¿sí? De generar su propia energía eléctrica mediante otros procesos. Por ejemplo, tenemos las plantas de beneficios que muchas veces mediante sus procesos ellos buscan la forma de cogenerar aprovechando, por ejemplo, biomasa, aprovechando el vapor de las calderas, un turbogenerador, aprovechando los residuos que surgen de los procesos para transformarlos en energía. Esos son los casos en los que la demanda de energía en esos procesos industriales es muy elevada. Entonces, una forma de desahogar o disminuir este consumo, o bueno, de disminuir este gasto, lo hacen ellos generando su propia energía eléctrica. Vamos a hablar de los convertidores estáticos de potencia. Está conformado por un circuito electrónico, o es un circuito electrónico de potencia que está conformado por semiconductores y componentes pasivos. Entre ellos están los condensadores y las inductancias. ¿Su función cuál es? Es la de convertir la potencia eléctrica de un estado fijo a otro arbitrario. Cuando hablamos de un estado fijo, hacemos referencia a su amplitud y frecuencia, ¿sí? A otro arbitrario, pues sí, estamos diciendo de que vamos a variar tanto su amplitud como su frecuencia. Las figuras de mérito en la conversión de potencia son la eficiencia, la calidad de la energía, el costo, la confiabilidad y la densidad de potencia. Pero yo considero que de esos aspectos el más importante es la calidad de la energía y la eficiencia.
¿sí? Porque los sistemas o componentes convertidores de potencia lo que buscan es, aparte que convierten, ¿sí? Variando sea el nivel de amplitud o la frecuencia de la energía, lo que se busca es que al convertirla, ese valor, esos niveles que vamos a obtener sean valores, como les digo yo, de calidad, ¿sí? Les doy un ejemplo, No sé si ustedes se han dado cuenta o han tenido o han comprado en algunas circunstancias, han tenido un computador portátil, ¿sí? Y resulta que se les dañó el cargador con el que viene el computador. Entonces ustedes van y a la Alejandría o van al Boulevard y se acerquen y preguntan por un cargador y les dicen que el cargador original para este equipo cuesta 250,000 pesos. Les doy un valor exacto porque me pasó, ¿sí? Y ustedes preguntan por el cargador genérico y el cargador genérico les cuesta 30,000 pesos. Alguien dirá, bueno, pues yo cómo voy a invertir 250,000 pesos en un cargador cuando por 30,000 pesos voy a conseguir uno que hace lo mismo. Y se compran el de 30,000. ¿Sí? Lo que no se dan cuenta es que al trabajar su equipo con este cargador, al cabo de un mes, quizás 2 meses, un mes y medio, le empieza a fallar la batería del portátil. La batería se le empieza a descargar rápido, de pronto está en 40% y se la apagó, ¿sí? O de pronto pasa de 40 a 90% en abrir y cerrar de ojos, lo desconectan y en 5 minutos se le descargó. Entonces, y bueno, eso por un lado. Por el otro, si empieza a trabajar el equipo, y el equipo pues maneja softwares pesados, graficadores, videojuegos, y al utilizar este tipo de programas se da cuenta de que se cuelga el computador, se congela, se bloquea o no les corre, se empiezan a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se me dañó el equipo? No se dan cuenta que es la calidad de la energía que le están proporcionando al equipo, ¿sí? Pues ese cargador de 30,000 pesos que está hecho con componentes más económicos, más baratos chinos, ¿sí? No tienen o no entregan una energía de calidad, por así decirlo. Y como no entregan una energía de calidad, ¿sí? Pues los componentes electrónicos, los circuitos embebidos, la tarjeta electrónica, no va a trabajar bien, o los componentes electrónicos del equipo no van a trabajar bien. Entonces, en el caso práctico que yo les decía, por ejemplo, que cuando van a correr programas y eso, pues la fuente de potencia no está trabajando bien y no está entregando unos niveles óptimos y de calidad de energía, ¿sí? Todo eso por trabajar pues con componentes, con cargadores piratas o componentes que está hecho de componentes chinos de baja calidad. Eso influye mucho. Empezando también porque se ven, como los componentes electrónicos se ven tan afectados por el beta, o sea, por la temperatura, el beta se ve afectado. Estos componentes, componentes de baja calidad, entonces no tienen muy buena disipación de calor, ¿sí? Y ellos se calientan demasiado y bueno, pero es que también las baterías se dañan rápidamente, las baterías, en especial las baterías de litio. Bueno, el tipo de convertidor es de acuerdo a su topología, dimensionamiento y control, a emplear dependerá fuertemente del tipo de aplicación industrial. Tenemos un circuito o lo que conforma un circuito de accionamiento eléctrico, ¿sí? Tenemos la red eléctrica que nosotros tomamos, o bueno, una fuente de red eléctrica, y nos proporciona una energía no controlada, ¿sí? A unos niveles y una frecuencia determinada, pues que nos suministra nuestro proveedor de red. Nosotros ya sabemos que acá en Colombia pues manejamos niveles de 110, 220 a red domiciliaria y una frecuencia de 60 Hz, ¿verdad? Lo normal es 110, 220 a menos de que se solicite este nivel de tensión. Ahora, esa energía que no es controlada, que nos proporciona la red eléctrica, llega a un circuito que conforma nuestro accionamiento eléctrico, ¿sí? Circuito, ¿por qué está conformado? Tenemos un convertidor estático, ¿sí? Que recibe esa energía y la vuelve, entre comillas, como energía controlada, ¿sí? ¿Controlada en qué sentido? Pues ya recibe la energía que viene de la red, la filtra, la regula, ¿sí?
De pronto si necesita, si es de 110, si se necesita, perdón, si es de 220 y se necesita 110, pues baja el nivel de tensión. Bueno, eso es lo que hace un convertidor estático. ¿Sí? Trabaja, limpia y acondiciona la energía. Esta energía es proporcionada a un sistema electromecánico. ¿Sí? Cuando hablamos de sistemas electromecánicos, hacemos referencia a, por ejemplo, máquinas rotativas o máquinas electromecánicas. Ustedes ya las conocen, tenemos las que son los motores, los transformadores. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro sistema electromecánico, digamos que es un motor, va a tener unos sensores. ¿Sí? Estos sensores, bueno, muchas veces cuando los sistemas son retroalimentativos o de lazo cerrado tienen sensores a la salida que me permiten medir la variable de salida. ¿Sí? Supongamos que esa variable que yo voy a medir sea revoluciones, velocidad. Entonces, ¿qué pasa? El sensor sensa o mide esta variable, esta señal. ¿Sí? La mide y la condiciona, ¿verdad? La condiciona a un tipo de señal que pueda ser detectada por un controlador. Recordemos que los sensores nos pueden entregar señales analógicas de 420 miliamperios, niveles de corriente, o de 0,10 voltios en niveles de voltaje. Esa señal que ya está condicionada, ¿sí? Va al controlador. El controlador tiene una lógica que ha sido programado con una lógica de control o una estrategia de control, ¿verdad? Agarra esa señal del sensor y la compara con un set point. ¿Qué es el set point? El set point es un valor que yo defino, ¿sí? Que yo ajusto, un valor de referencia. Entonces él llega y compara. Si él ve que el valor coincide y de acuerdo a su lógica de programación, pues no hay que tomar ninguna decisión o respuesta o acción para ajustar esa señal. Pero si ve de pronto que no coincide, entonces ¿qué pasa? Ella manda una señal de respuesta a un actuador o una interfaz digital para que en este caso específico, que estamos hablando de accionamiento eléctrico, pues le enviaría una interfaz digital para que pues el convertidor entre a trabajar. Donde dice ahí operador referencia, estamos hablando del set point. ¿Eso? Lo que por ahí el set point siempre nosotros lo encontramos es en la entrada, pero como es un circuito de accionamiento eléctrico, pues la encontramos ahí directamente en el controlador. Bueno, y el sistema electromecánico tiene conectado pues una carga mecánica. ¿Sí? Si estamos haciendo referencia a un motor, pues está conectado a una carga, digamos que es una prensa, entonces la carga es lo que se le suministra a la prensa. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es el convertidor estático? Es el encargado de condicionar la energía. Puede ser un rectificador, un inversor, entre sus funciones puede elevar la tensión, disminuirla, ¿sí? Tiene una serie de filtros que se encargan de, valga la redundancia, filtrar la señal, limpiarla. Bueno, el sistema electromecánico es el que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Motores, imanes, máquinas rotativas, máquinas electromecánicas, motores, transformadores. Bueno, los sensores son los que miden las variables del sistema. Tenemos los tacómetros que miden la velocidad o revoluciones, los voltímetros que nos encargan de censar los niveles de los niveles de voltaje, amperímetro o niveles de corriente. El controlador conduce al actuador, el sistema electromecánico y la carga según se requiera y según el set point que se configure, que se le establezca, perdón. Y la interfaz digital pues es el que acondiciona las señales de control para su uso en el convertidor. Como estamos hablando de componentes electrónicos, ¿sí? Si fuera un actuador, o sea, si nuestro controlador entregara una respuesta a un actuador como un motor o como directamente un motor, por así decirlo, pues ya estamos hablando de niveles de corriente y voltaje un poquito más elevados. Pero como estamos hablando de una interfaz digital, que por lo general esos son componentes electrónicos, los niveles de corriente y voltaje que se manejan son pequeños, en el orden de los miliamperios, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener presente de que los niveles de energía, las etapas de acondicionamiento, ¿sí? Por ejemplo, el uso de los autoacopladores que me sirven como una etapa de protección para proteger lo que es mi interfaz digital mi convertidor estático o mi interfaz digital de mi sistema electromecánico, porque son niveles de corriente y voltaje diferentes que se están manejando. Vamos a hablar entonces del impacto industrial de la conversión de la potencia. Tenemos unos diagramas de torta donde nosotros nos damos cuenta que del 100% de aplicaciones que hay en la industria, el 51% corresponde a accionamientos. ¿Sí? El 19%, aquí estamos hablando digamos de aplicaciones, ¿sí? El 16% es ventiladores, calefactores, aire acondicionado, el 19% es la iluminación y el 14% es computadores, PCs, otros.
De ese 51% de accionamientos, más que todo se debe, por ejemplo, en la industria por los motores, ¿sí? Un tipo de accionamiento, para que ya se vayan haciendo la idea, muy común son los variadores de frecuencia o velocidad, ¿sí? Y ustedes saben que esos se utilizan para los motores. Entonces, por eso es que, como en la industria, mayor tipo de equipos que nosotros vamos a encontrar son del tipo rotativos o electromecánicos, entonces se entran mucho a trabajar de la mano con este tipo de accionamientos, ¿sí? Bueno, hay otras aplicaciones que son especiales, que son de demanda alto nivel de ingeniería y mucho desarrollo tecnológico. ¿Qué aplicaciones especiales son? Las que ya les he mencionado, por ejemplo, los variadores de velocidad o los filtros. Entonces, en la industria, pues vamos a encontrar que el 40% corresponde, por ejemplo, a bombas, motores, 15% a compresores, correas, al 30% a ventiladores, ¿sí? Porque los ventiladores de por sí pues son motores, y 15% pues a no estándar. Ese no estándar es lo que hablamos de aplicaciones especiales que demanda alto nivel de ingeniería, por ejemplo, sistemas de control, PLCs, bueno. Ahora, vamos a dar un ejemplo industrial. Tenemos una bomba, ¿sí? La bombita que aparece ahí está conformado recordemos que la bomba es el cuerpo mecánico, ¿sí? Pero él requiere de un motor para trabajar. Y el motor pues obtiene la energía de la red, ¿sí? Entonces, la bomba con la válvula, y ahí en la bomba hay una válvula, ¿sí? La bomba con la válvula consume una cantidad constante de energía, la cual no es aprovechada en otros puntos de operación donde la energía es absorbida por la válvula. Entonces, ¿por qué no es aprovechada? Porque sencillamente el motor va a trabajar la válvula a la salida, ¿sí? Esa bomba me suministra agua a un tanque, ¿cierto? Y resulta que como el circuito o como trabaja la bomba es que yo no la apago, yo tengo encendida la bomba, lo único que apago es abro o cierro una válvula, ¿sí? Para permitir pasar el flujo, el agua al tanque. Entonces, este tipo de sistema hace que pues, la válvula consume una cantidad constante de energía, ¿verdad? La cual no es aprovechada en otros puntos de la operación. Y también la bomba consume una cantidad de energía porque ella va a estar trabajando constantemente junto con el motor. Entonces, es un sistema pues, que es de menor costo, ¿verdad? Porque pues, no tiene, digamos, de una etapa de accionamiento eléctrico. Es menos complejo, ¿sí? Es menos eficiente porque a largo plazo hay un alto costo o hay un consumo de energía. La operación pues es imprecisa, ¿sí? Porque estamos más trabajando con una válvula on-off que abre y cierra cuando se necesita. La calidad de la energía eléctrica es pobre y es más propenso a fallas. ¿Por qué? Porque como la bomba va a estar trabajando, el motor va a estar trabajando constantemente y lo único que va a estar abriendo, cerrando, va a ser la válvula, pues eso me puede llevar a mi equipo a una falla por estrés mecánico, ¿sí? Estrés mecánico es el deterioramiento a nivel mecánico. En este caso, pues sería de la bomba o del motor por estar trabajando constantemente, ¿sí? Aunque ustedes lo deben saber, eso es un caso hipotético. Un motor que esté trabajando con una bomba en la cual se tenga cerrada la salida, ¿qué pasaría? Aumentaría mucho la carga del motor, ¿verdad? Incrementaría los niveles de corriente, se sobrecargaría el motor y pues se dispararían las protecciones, ¿cierto? Ahora, entonces tenemos el mismo sistema, pero solo que ya va a una etapa de accionamiento eléctrico, ¿sí? Entonces, esta etapa de accionamiento eléctrico puede estar conformado por un variador de velocidad, ¿sí? Un arrancador suave. Entonces tenemos el motor y el convertidor estático o el variador suave o el variador de velocidad o el arrancador suave. Y tenemos la bomba. Ya, como ustedes se dan cuenta, no vamos a tener la válvula a la salida de la bomba. ¿Por qué? Porque la función de la válvula la va a hacer ahora nuestro convertidor estático, nuestro convertidor de potencia, bueno, nuestro variador de velocidad, ¿sí? Entonces, el uso del accionamiento es más eficiente para rangos variables de operación. Incluso así nosotros podemos variar
el caudal o la velocidad con que va a trabajar la bomba, porque vamos a estar variando la velocidad del motor. Se necesita pues de una mayor inversión, o sea, hay un mayor costo inicial, ¿verdad? Porque hay que implementar un variador de velocidad del sistema, es un poco más complejo, es más eficiente. Por eso es que a largo plazo se ve la recuperación de esa inversión del costo, porque hay un ahorro de la energía, hay una operación más precisa y hay una alta calidad de la energía eléctrica, ¿sí? Y es menos, lo importante, es menos propenso a fallas por estrés mecánico. Bien, muchachos, en este tipo de sistemas cuando tenemos una etapa de accionamiento eléctrico, ¿sí? Claro que se requiere una inversión inicial, ¿sí? Por eso es que hay un mayor costo inicial, pero pues a largo plazo se ven muchos los beneficios, ¿verdad? Estamos hablando desde la parte operatividad, permite una mejor operación del equipo, hay una mejor calidad de energía, ¿verdad? Es una operación pues, más precisa, hay un ahorro a largo plazo, ¿verdad? Que en eso se ve pues, la recuperación de la inversión. Y bueno, lo que es más o menos propenso a fallas, creo que ya lo había hecho. Entonces, ¿qué tipos de conversión estática tenemos? Tenemos la rectificación, ¿verdad? En este caso, volver una forma de energía alterna continua. Son las etapas de rectificación, son por filtros AC/DC. Tenemos la etapa de inversión, que es lo contrario, DC/AC. Tenemos la etapa de conversión, DC/DC. Eso es más que todo para elevar o bajar los niveles de tensión, ¿sí? Y también pues para filtrar la onda, filtrar la energía. Y tenemos conversión directa. La conversión directa en este caso es de AC/AC, de alterna. Y aquí como en el caso de los variadores, lo que vamos a tener es una variación tanto de amplitud como de frecuencia, ¿sí? Bueno, en la etapa de inversión de AC/AC también podemos tener una variación tanto de amplitud como de frecuencia, ¿sí? En nuestra señal final que obtenemos. Ahora, tipos de conversiones estáticas. Tenemos entre los convertidores estáticos desde AC/DC y los de DC/DC. Tenemos los de línea conmutada, ¿sí? Conmutación natural. Entre esos están los que son basados en diodos y basados en tiristores. Los basados en diodos tenemos los multipulso y otros. Esas son topologías que ustedes ven incluso en electrónica potencia. Aquí estamos haciendo un recorderis. Y están los que son basados en tiristores, como los multipulsos, los conversores duales y otros. Los basados en tiristores son de alta potencia y los basados en diodos pueden ser en baja potencia y alta potencia. Y tenemos convertidores estáticos para corrección de factor de potencia, los PFC. Están los regenerativos, que son de baja potencia, y los regenerativos, que son los AFE, que pueden ser de baja potencia y de alta potencia. En los no regenerativos tenemos los BOS, los TUC, los DUX-BOX, los BOS, los PUC, los BOS, los CUC, los Viena y otros. En los regenerativos tenemos los rectificadores fuentes de voltaje y los rectificadores fuente de corriente. Ahora, tenemos también los convertidores estáticos, de los cuales tenemos los AC/AC para conversión directa. Entre ellos tenemos los de conversión matricial, que son de baja potencia, los cicloconversores, que son de alta potencia, y los controladores de voltaje AC/AC, que son de alta potencia. Tenemos también los de conversión indirecta, que son de DC/AC, hacia lo contrario de los de conversión directa. Entre ellos tenemos los de fuente de corriente, los CSI, tenemos los PWM y los conmutadores inversores de carga. Y tenemos las fuentes de voltaje, BSI. Entre ellos tenemos los inversores multinivel, en los cuales encontramos las fuentes de DC única, que pueden ser inversores de punto neutral enclavado o NPC, y los inversores de capacitores flotantes. Y tenemos también las múltiples fuentes de DC aisladas, que pueden ser inversores puente H en cascada, con fuentes simétricas o con fuentes asimétricas. Como les digo, esto es topologías, que más que todo se maneja en electrónica de potencia, pero pues estamos haciendo como un pequeño recorderis de hecho. Entonces vamos a hablar de los sistemas de conversión. Vamos a hablar de los sistemas de conversión mixto o indirecta. Mixto o indirecta son los que nosotros conocemos como AC/DC. En eso nosotros vamos a tener aparte que cambiamos la naturaleza, la forma de la energía, ¿sí? La deja de ser sinusoidal, vamos a tener una variación en amplitud.
¿sí? En el nivel. ¿Qué aplicaciones tenemos nosotros? Pues tenemos, por ejemplo, los rectificadores, o están conformados por sistemas de rectificación. Tenemos también los DC-AC, ¿verdad? En ellos vamos a tener una variación tanto de amplitud como de frecuencia. O sea, vamos a variar lo que es el nivel de tensión y la frecuencia de nuestra onda. Entonces, un sistema de conversión indirecta AC-AC va a estar conformado por la energía que, bueno, toma o se alimenta por la energía proporcionada por la red, llega a una etapa de filtros, ¿sí? Inicial, que es el filtro de entrada, ¿verdad? Luego llega a un transformador que pues lo que va a hacer es elevar o disminuir los niveles de tensión. Luego viene una etapa de rectificación. Tenemos unos diodos que hacen esa función. Y luego llegan a una etapa que es el enlace DC. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos lo que son las cargas inductivas y capacitivas. Luego pasa a una etapa de inversión y por último llega a un filtro de salida y esta energía es proporcionada a la carga. En este caso pues es un motor, ¿sí? La carga. Entonces entre el motor y la energía que nos proporciona la red hay una serie de etapas o procesos por los que pasa la energía para su acondicionamiento, procesamiento, ¿sí? Antes de llegar a nuestro elemento final. Entonces, este es un esquema que es el más común en accionamientos de velocidad variable, ¿sí? Tanto el filtro de entrada como el de salida pues son opcionales, pero pues se recomienda. ¿Por qué? Porque ellos ayudan, como lo dice el nombre, a filtrar estas señales en caso de que pues no sé, eliminar armónicos quizás, para que no se vean tan afectados por los armónicos, pues eso que siempre nos afecta un poco en la calidad de la energía, ¿sí? De la señal. Ahora, si el enlace DC es inductivo, se trata de una configuración de una fuente de corriente. Si el enlace DC es capacitivo, se trata de una configuración para una fuente de voltaje. Entonces aquí tenemos el mismo sistema de conversión mixto, indirecto. Tenemos entonces lo que les decía, la energía proporcionada por la red. Inicialmente tenemos los filtros de entrada, luego viene el transformador, que se hace acá, un transformador trifásico, ¿sí? La cual nos proporciona hace su trabajo de elevar o disminuir los niveles de tensión, llega a nuestro sistema de accionamiento eléctrico, ¿verdad? Pasa por nuestra etapa de rectificación, conexión de enlace, inversión, pasa por un filtro de salida y ya es suministrado a la carga, que en este caso es nuestro motor. Bueno, ¿qué aplicaciones hay? Hay aplicaciones tanto para la industria como para el transporte, para la energía eléctrica y otras. En la industria lo vamos a encontrar más que todo en la parte de la robótica, en líneas de producción continua, por ejemplo, son esas líneas de producción masiva, ¿sí? Por ejemplo, en la industria automotriz, un ejemplo. En bombas y compresores, por ejemplo, en la industria petroquímica, en correas, ventiladores, hornos y soldadura, en iluminación, en refrigeración y calefacción, y en accionamientos de velocidad variable, más que todo en industria manufacturera, que vemos este tipo de sistemas, y en aplicaciones mineras. En transporte, nos vamos a encontrar en los autos eléctricos, autos y camiones híbridos, trenes, metros y tranvías eléctricos, barcos y submarinos eléctricos o híbridos y accionamientos aeronáuticos. En la energía eléctrica, vamos a encontrar en los sistemas de conversión de energía eólica, en los de conversión de energía fotovoltaica, en los de conversión de energía de mareas y olas, estamos hablando de fuerza mareomotriz, y en filtros activos y en transmisión DC a alto voltaje. Más que todo, ahorita con el tema que estamos en el auge de las energías no convencionales, ¿verdad? Las energías denominadas energías limpias, es un factor importante la electrónica de potencia o los accionamientos eléctricos en esos sistemas. ¿Por qué? Porque se pasa por un proceso de obtención de energía o generación de energía a través de la luz solar, en el caso de los sistemas fotovoltaicos,
¿verdad? Pero esta energía que es proporcionada que es obtenida por medio de los paneles, ella nos la entregan en DC. Esta energía necesitamos nosotros almacenarla en el caso de que pues, si es un sistema autónomo mixto o off-grid desconectado de la red, es almacenada en baterías, ¿verdad? Pero cuando se quiere tomar esa energía para proporcionarla a la carga, hay componentes, hay cargas pues, que trabajan con energía alterna, ¿verdad? Corriente alterna, voltaje alterno. Entonces, es necesario, indispensable esta etapa de acondicionamiento, ¿sí? Estos accionamientos eléctricos, los componentes electrónicos de electrónica de potencia que tienen la función de transformar esta energía, ¿sí? Acondicionarla, volverla de C a C, ¿sí? Ajustar los niveles, filtrarla, para que así pueda ser entregada a los dispositivos o electrodomésticos, ¿sí? Que se utilizan como carga. Entonces, en este tipo de energías no convencionales se hace muchísimo uso de estas aplicaciones de accionamientos eléctricos. Entre otras aplicaciones, se utilizan para UPS, las unidades de respaldo de energía, UPS cinemáticas, aplicaciones militares, aplicaciones en astronomía, como la posición de los telescopios, en la parte de la biomédica, ¿sí? En los dispositivos o instrumentos médicos, como el caso de los equipos de resonancia magnética nuclear y resonancia magnética, y bueno, entre otros. Aplicaciones, autos eléctricos. Aquí hay una gráfica donde se muestra el costo por dólar, el costo en dólares por barril, ¿sí? Y una línea de tiempo, ¿sí? Con respecto a los años. Entonces, cronológicamente vemos nosotros como de hasta el 2000, más o menos 2002, 2003, fue que empezó, bueno, como desde el 2000, empezó a incrementar el costo del barril en dólares, ¿verdad? Pero llegó un momento, como en el 2008, en que se vino en picada. ¿Esto es por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, ya sabemos nosotros que el costo en dólares del barril del petróleo es un valor que fluctúa mucho, ¿sí? Pero lamentablemente, como hoy en día todavía la fuente de energía que más se utiliza es la de los hidrocarburos, pues dependemos mucho de ello. Lo bueno es que con el paso de los tiempos se ha logrado invertir en nuevas formas de energía, ahí donde entran las energías no convencionales o las energías limpias. Y cada vez más países desarrollados se unen a esta práctica, a disminuir el consumo de hidrocarburos y a implementar sistemas de energía limpia, tanto como fotovoltaicos, energía eólica. Entonces, lo que se busca es que se disminuya pues, al máximo el consumo de los hidrocarburos, porque es que se estima que las reservas actuales del petróleo y gas alcanzarían más o menos para unos 100 años. Pero, ¿cuál es el problema? Que en esos 100 años nosotros estamos generando un impacto negativo al medio ambiente. ¿Sí? El impacto negativo que nosotros vemos reflejados pues, en el efecto invernadero, calentamiento global, ¿sí? Derretimiento de los glaciares. Bueno, y aparte de eso también, pues cuando ocurre siempre esos accidentes en que hay vertimientos, ¿sí? De petróleo en fuentes hídricas, océanos, mares, ríos, entonces sumemos más que estamos dañando ecosistemas. Entonces, la industria automotriz está al tanto de eso y es por el que han incursionado en el uso en la aplicación de autos eléctricos. ¿Sí? Los autos eléctricos, que fue, bueno, el SENA tiene uno que lo utilizan ellos para prácticas y eso, auto eléctrico que adquirieron, o sea, como 3 años creo que fue, que lo adquirieron. ¿Y cuál es la ventaja de los autos eléctricos? Pues son autos que rinde más la velocidad, o sea, rinde más el kilometraje
con respecto a la energía que utilizan, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Pues que en países que no somos tan industrializados o somos subdesarrollados como Colombia, implementar políticas para usar ese tipo de autos no fomentan mucho esas políticas, no las fomentan. Entonces, como no las fomentan, pues no incentivan o no motivan a que la gente adquiera ese tipo de autos. No como en otros países que, digamos, incluso llega un momento en que se baja tanta la producción y la oferta de estos tipos de autos, estamos hablando de autos de combustibles fósiles, que la gente incluso ni siquiera opta por los autos eléctricos, que empiezan a utilizar bicicletas u otros medios de transporte que no requieran de combustibles fósiles. Pero la cuestión es que los autos eléctricos, la industria automotriz, han estado invirtiendo muchísimo en este nuevo tipo de autos porque saben que a futuro, con la escasez del petróleo, van a tocar sacar del mercado de los autos que trabajan con combustibles, los autos de gasolina o diésel que trabajan con combustibles fósiles. Los autos híbridos economizan combustible aproximadamente de 30 a 40 kilómetros por litro y tienen una alta autonomía, tanto por el combustible y por la eficiencia del motor eléctrico. Eso en el caso de los autos híbridos. Los autos que son totalmente eléctricos, pues todavía se están trabajando, mejorando, ¿sí? Para que tengan una mejor eficiencia y pues haya un mejor rendimiento del desplazamiento con respecto a kilómetros y la energía que ellos demandan o consumen. Pero ahorita han innovado con tantas técnicas y estrategias o sistemas que incluso esos autos recuperan energía en el frenado. Recuperan energía cuando están, por ejemplo, bajando una pendiente, ¿sí? Cargan las baterías. Recuperan energía cuando están andando y por el aire que pasa a través de las rejillas del parachoque. O sea, han implementado tantos mecanismos para volverlo más eficiente y de mejor rendimiento que llegará un momento en que, de verdad, si uno se pone a analizar los costos, es muchísimo más viable invertir en un carro eléctrico que en un carro de estos convencionales, sino los que estamos acostumbrados. Bueno, porque además también están carros con el techo con panel solar. También los han implementado de esa manera, con paneles solares. O sea, la verdad, ahorita, ¿cuál es el problema? O sea, ahorita han avanzado muchísimo esta industria, este tipo de automóviles. El problema es, en países como Colombia, adquirirlo. Ese es el problema. Las políticas reguladoras lo que están haciendo es afectar directamente la oferta y la demanda. Al haber una poca oferta, ¿verdad? Los precios se inflan. Entonces, pregunten ustedes en el mercado, entre las empresas que venden autos eléctricos, ¿qué precio tiene un auto eléctrico? O sea, es un precio casi que no es asequible, ¿sí? O sea, bueno, asequible para el que tiene el dinero. En tecnologías, ellos reciben incentivos o beneficios, ¿sí? Y genial, buenísimo. Creo que sí, yo me acuerdo algo que era donde empiezan a implementar, donde empiezan a venderse más autos eléctricos, por ejemplo, acá en Cúcuta, pues sería también una camisa de 11 varas porque no hay estaciones de carga para estos tipos de autos, ¿verdad? Entonces, continuamos la próxima clase.